Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Membrana. Hola, aquí está Josué Matamoros y Pachi. Hola, hoy vamos a comentar un par de cosas interesantes que estuvimos comentando durante la semana, porque más temprano en la semana vimos un documental en Netflix bastante interesante. Bueno, el tema es un poco loco también, es como estas cosas que se salen del canasto, ¿verdad? Sí, el documental se llama Behind the Curve, o sea, atrás de la curva, pudiera ser una traducción literal, y es como una entrevista, es un análisis de la gente que actualmente cree que la Tierra es plana. Entonces, queríamos discutir todo esto de las teorías de la conspiración, ¿no? Claro, o sea, uno podría creer que no hay mucho que comentar, o sea, uno podría simplemente despreciar a ese tipo de gente y decir, son unos idiotas y ya, o sea, creen que la Tierra es plana. Pero si uno le da un chance, bueno, si quieren darle un chance al documental y lo ven para que vean, o bueno, algo que vamos a estar comentando también sobre que, porque sí genera mucha discusión este tipo de teorías de conspiración y sobre todo cosas tan descabelladas. Y bueno, y simplemente como ponerse a pensar un poco por qué la gente o por qué uno podría siquiera considerar cosas así, ¿no? Exacto. Sí, a mí el documental me gustó mucho, la verdad, y les recomiendo que los vean porque está muy bien planteado, ¿no? No es una explicación de por qué la Tierra no es plana, sino es un análisis de qué es lo que está pasando con estas personas que creen esto. Y lo hacen de una manera, siento yo, que uno termina entendiendo qué es lo que pasa allí. La primera cosa que a mí me llamó más la atención es que entre las personas que creen que la Tierra es plana, se genera un gran sentimiento de comunidad. Se vuelve casi como un club o una iglesia, ¿no? Ellos se reúnen y hablan de por qué creen que es plana, de las diferentes razones que tiene, qué sé yo, la NASA y así para crear esta teoría. Bueno, quizás habría que explicar un poco la teoría de por qué creen que la Tierra es plana. Bueno, una de las primeras cosas que pasa es que no tienen un consenso, hay varias tendencias dentro de ellos. El 70% cree que la Tierra, además de ser plana, tiene un domo, y la mayoría cree como que el Sol está encima de... No sé, la verdad. Bueno, es que claro, esto no está en el documental, pero básicamente la creencia es que es plana. El polo sur está alrededor de toda la circunferencia, digamos, y el polo norte está en el centro. Y entonces, una de las teorías es que es tal cual el logo de las Naciones Unidas, no sé si lo tienen claro, porque es la Tierra vista como en un 2D. Entonces, uno de los puntos es, vean, es el logo de las Naciones Unidas. Es un secreto. Es un secreto. Entonces, las Naciones Unidas nos están tratando de revelar la verdad o algo así. Exacto. Y entonces ellos hacen cálculos matemáticos y no matemáticos. Por ejemplo, hay uno, como el principal del documental, en un momento él está en la playa y de ahí se ve los edificios de Seattle. Y él dice, vean, si la Tierra fuera redonda, yo no fuera capaz de ver los edificios de Seattle. A mí la ciencia, yo les pregunto por qué es que la Tierra es redonda y me responden con matemática. Yo esto lo veo. Yo veo los edificios de Seattle. Entonces esto es mucho de lo que está detrás, ¿no? Que es, yo creo en lo que yo veo. Y yo no entiendo por qué la Tierra puede ser redonda cuando yo siempre la veo y la siento plana. Además, ellos tampoco creen que la Tierra rota, ni que tiene traslación. Bueno, como dijo Josué, hay gente que cree diferentes cosas, pero una de las cosas que mencionan es eso, de que si uno estuviera moviéndose a miles de kilómetros por hora, lo sentiría. Argumentan ellos, como para decir que que la Tierra no está girando. Lo que lo significa es que la Tierra es plana y básicamente eso, y que bueno, pues que hay una conspiración para engañar al público y hacerles creer que la Tierra es redonda. Y es como, ellos más bien utilizan algo que probablemente les está pasando a ellos, que es, claro, llevan años diciendo que es redonda, ahora no quieren reconocer la verdad o que se equivocaron en algún punto o algo así. Y bueno, y ellos también tienen otras, lo que hacen es como buscar justificaciones de por qué es así. Por ejemplo, ellos dicen por qué los vuelos no cruzan un océano, el Pacífico. Sí, de sur a sur, digamos, que hay uno de ellos que dice que él se puso a ver los vuelos en vivo y nunca vio vuelos de sur a sur, que sí hay, digamos, hay vuelos. No hay explotación petrolera en el polo sur. Sí, digamos, son diferentes cosas y entonces ellos, lo que hace una teoría de conspiración es que
hay algo que un sector poderoso no quiere que sepamos, ¿no? Y que nos inventan cosas para que uno crea otra cosa que no es verdad. Entonces, el supuesto de ellos, hay una persona que forma parte de este movimiento que dice haber sido como el Photoshopper, el que hacía Photoshop en la NASA. La NASA, sí. Entonces, claro, porque la NASA claramente es parte muy importante de esta teoría de la conspiración, porque ellos están fomentando engañar al público con fotos de la Tierra, etcétera. Uh-huh. Entonces, bueno, el documental, más que hablar de por qué ellos creen que es plana, en verdad se enfoca más en tratar de entender por qué es que ellos llegaron a creer en eso. Uh-huh. Y va entrevistando también como diferentes científicos y así. Y la primera cosa, para retomar lo que estaba hablando antes, es que uno de los efectos que tiene este tipo de teorías es esa sensación de comunidad. Y se nota mucho en las entrevistas que le hacen a ellos, como finalmente sentí que había un grupo de gente que me comprendía, ¿no? Uh-huh. Como que antes no me sentía comprendido y ahora que conozco a las demás personas que vieron esta verdad como yo, me siento comprendida. Claro, tienen algo en común. Sí, tienen algo en común. Y entonces, claro, que eso es algo muy, muy lógico. Todos buscamos comunidad de alguna manera. Y entonces ellos la encontraron así. Y entonces van a defender esa razón de comunidad a toda costa. Y eso nos lleva a uno de los problemas que explican en el documental, que es un tipo de sesgo, que es el sesgo de confirmación. Ok. ¿Lo mencionan en el documental directamente? Lo mencionan en el documental. Ok. Sí. Que es cuando yo quiero buscar una verdad, digamos, y en vez de tratar de buscar la verdad, me pongo un objetivo, tengo una creencia ya de cómo es lo que yo estoy buscando, entonces yo solamente voy a prestar atención a aquellas evidencias que me den la razón a mí. Correcto, sí. Es esta tendencia, y bueno, y además de que es este sesgo cognitivo, como muchísimos otros, a mí me sorprende la cantidad. O sea, un día puse sesgo cognitivo lista en Google y me salió, o sea, la cantidad de sesgos cognitivos que nos afectan como personas es enorme y es sorprendente. Y bueno, y eso, algo valioso de tener en cuenta es que estos sesgos nos afectan a todos, y es algo que es una tendencia que tenemos los humanos a cometer errores en cuanto a conocimiento de manera predecible y consistente, y que, o sea, no son realmente pecados, porque son cosas que tenemos que hacer todos como personas. En este caso es simplemente eso, como uno elige qué datos toma y qué datos desecha, y los que toma son los datos que confirman las creencias que uno previamente tiene, como le suele pasar. Y es muy común, ese tipo de sesgos es muy común de ver en discusiones, cuando uno está argumentando algo y el otro tiene otra opinión. Es muy fácil que, bueno, si logran argumentar sobre lo mismo, porque otra cosa que pasa en las discusiones es que la gente simplemente está discutiendo de cosas diferentes, pero es muy común esto de simplemente buscar los datos que simplemente confirman la opinión que uno tiene ya. Sí, digamos, y yo siento que eso yo lo veo muy, muy frecuentemente. Obviamente es más difícil verlo cuando uno lo hace, claro, ¿no? Mucho más fácil verlo cuando lo hacen los demás. Cuando lo hacen otros. Claro, Uh-huh. Y sobre todo cuando lo hacen en un tema que es contrario a lo que uno piensa. Ajá, cuando tienen una opinión contraria, claro. Exacto, entonces uno ve cómo hay datos, por ejemplo, de tendencias políticas que una tendencia los toma en cuenta y la otra es como si no existiera. Uh-huh. Entonces, bueno, esto se llama el sesgo de confirmación y lo mencionan en el documental porque ellos lo que hacen es tomar solo en cuenta la evidencia que permite concluir que la Tierra es plana. Claro, que confirma su previa creencia. Claro, y aquella que no la confirma, digamos, entonces se busca uno, por ejemplo, fotos de la NASA. Entonces yo digo, no, se vuelve parte de la teoría de la conspiración. O sea, no, la NASA toma estas fotos de mentira, o sea, este Photoshop, para hacernos creer a todos que la Tierra es redonda. O, si no, es asumir que hay algún error, ¿no? Cuando hay algo que no confirma y dice, no, pues se hizo mal el cálculo o algo pasó que no está confirmando, porque ellos ya tienen un objetivo, que es demostrar que la Tierra es plana. Uh-huh. Y es cierto que durante el documental, si mal no recuerdo, mencionan otros sesgos psicológicos, otros problemas psicológicos que aparecen, ¿no? Sí, mencionan también otra cosa que se llama el efecto Dunning-Kruger,
De esto ahí en el documental lo explica muy poquito, pero hay una animación de TED, que está súper buena, que explica qué es este efecto Dunning-Kruger. La idea es que todos tenemos áreas en las que no somos competentes, y son la gran mayoría de las áreas de conocimiento. O sea, todos sabemos solo un pedacito de algo, ¿no? Entonces, en estas áreas de incompetencia, nuestra propia incompetencia no nos deja ver el tamaño de esa incompetencia. Es decir, si yo sé un poquitico de cómo, una buena explicación es, si yo sé un poquitico de cómo jugar Scrabble, cuando juego en casa de la familia Josué, gano, entonces ya yo puedo empezar a creer que soy buena jugando Scrabble. Pero resulta que cuando juego con mi mamá y sus amigas, que juegan mucho más Scrabble que yo, pierdo estrepitosamente, ¿no? Y si intentara yo ir a jugar con expertos, bueno, sería una vergüenza, porque yo, con lo poquito que sé de Scrabble, ya creo que soy competente, pero en realidad es simplemente porque sé tan poco que ni siquiera sé lo que no sé. Sí. Hay una manera muy común en la que suelen ilustrar este efecto, que es este efecto Dunning-Kruger, que es como un gráfico, ¿no? Que es como el grado de confianza que tiene una persona graficado contra el nivel de experticia, y el grado de confianza suele ser mayor en los extremos de experticia. Si tienen muy poca experticia, o si tienen cero experticia, el grado de confianza es cero. Inmediatamente después de que usted tiene algo de experticia, o sea que es un principiante, el grado de confianza aumenta muchísimo. Debe haber varias razones por las cuales es así, pero aumenta a un nivel que es mayor que todo el resto del gráfico, ¿no? Y comienza, o sea, mayor que cuando eres experto en verdad. Claro, cuando comienza a aumentar experticia, la confianza disminuye. De hecho, el nivel de confianza está en mínimo cuando se tiene experticia media. Wow. Y cuando se tiene experticia máxima, comienza uno a aumentar experticia hacia el futuro, bueno, como comienza a aumentar experticia, y la confianza suele aumentar hasta que llega a un punto máximo después. Pero es este patrón en el que la experticia mínima, se tiene mucha confianza, como aumenta experticia, esta confianza disminuye, y después vuelve a crecer poco a poco hasta que tal vez refleja algo similar a la realidad, ¿no? Es como una U, si se logran imaginar el gráfico, ¿no? Ahí tal vez podemos... Sí, lo ponemos en la página web. Ponemos un link para que quede más claro, sí. Sí, eso me recuerda a esto. En el video de TEDx, bueno, no, es TED solamente. Es un TED, sí. Sí, no es un TED. TED Education, ¿no? Es como el canal de YouTube de TED Education. Sí, es TED Ed. Ok, ellos dicen este dato que es súper interesante, que es, en Estados Unidos se hizo una encuesta, el 88% de la población considera que maneja mejor que el promedio. Entonces, eso implica que en realidad, claramente, todas las personas que manejamos en la calle, porque seguramente esta encuesta aplica de forma muy similar a todos los países, estamos en ese grado amateur, que creemos que somos súper expertos manejando. Pero en realidad, y eso nos da un montón de confianza, pero lo que pasa es que hay un montón de conocimiento que no tenemos, y que ni siquiera sabemos que tenemos. Eso además en el video explican que se llama la doble maldición, porque es no saber, esa es la primera, y tener demasiada confianza. O sea, no saber que no sabes, ¿no? Y por eso, eso es lo que te genera la confianza, que tú ni siquiera sabes que no sabes. Y otra cosa que a mí me gustó mucho y que se relaciona con el documental, con la manera como se plantea el documental, es que esto no es una cuestión de ego, no es porque tú te creas mejor, es porque no sabes. Que no es nuestra incompetencia nos impide darnos cuenta de todo aquello que no sabemos. Y yo estos días he estado pensando, y por supuesto que me ha pasado, digamos, en explicaciones de cosas o en temas de que los manejo un poquito y asumo que, y hablo como que lo sé, y en realidad no, o sea, sé tan poco que ni siquiera sé qué es lo que no sé. Claro, o sea, y otra vez, no es un sinónimo de que si alguien comete o sea, si alguien se deja engañar por el Dunning-Kruger, no es sinónimo de que sea tonto, o sea, no es un sinónimo de estupidez, es simplemente, o sea, es algo que nos pasa a todos
con casi todo, porque en pocas cosas somos expertos y o sea, o en nada. La mayoría de la gente no somos expertos en nada y ese efecto o el otro, el sesgo de confirmación y otros montón de problemas cognitivos que tenemos las personas, somos víctimas de ese tipo de cosas constantemente y ninguno es libre de eso. Claro, lo importante es bueno saber que eso existe para uno poderse dar de cuenta, igual que el sesgo de confirmación, y por ejemplo buscar feedback, eso mismo lo dice el video, o tratar de seguir aprendiendo del tema para uno darse cuenta de su propia incompetencia. Ir perdiendo confianza conforme su experticia aumenta. Ir perdiendo confianza, así como nos irá pasando con este podcast, iremos ir perdiendo confianza en que creemos que sabemos hacer un podcast y claramente estamos en ese nivel amateur. Claro. Pero esto se relaciona con el documental, digamos, porque ellos están convencidos que ellos saben cómo hacer ciencia. Sí. Ellos saben cómo se hacen experimentos y cómo funciona porque no son personas brutas, no, en verdad son personas que piensan mucho al respecto. Bueno, y además de que o sea, tienen suficiente coeficiente intelectual o capacidad, digamos, general para realizar otras actividades bien. Hay una historia, un tipo en el documental, ahí lo verán, que es buenísimo, qué sé yo, creando tecnología, hace una motocicleta con madera y qué sé yo, construir, o sea, y son excelentes comunicadores y saben cómo ganar una audiencia súper bien, o sea, son gente que no es tonta para nada más tienen como un problema de conocimiento sobre lo que significa la ciencia y qué es la definición de ciencia. Bueno, pero entonces, ¿qué es la definición de ciencia? Sí, o sea, más allá de ciencia yo le llamaría el conocimiento, o sea, ¿qué significa saber algo? ¿Y qué significa saber algo? Cuando sabe uno que no sabe algo, cuando sabe que no. Y bueno, y de vuelta vamos otra vez a Descartes, ¿no? O lo que comentábamos la semana pasada, ¿verdad? De la simulación, o qué significa. Sí, es eso. ¿Qué significa saber que uno sabe algo? O qué convierte una proposición, una proposición científica o una proposición común y corriente o en algo que uno puede simplemente decir. ¿Qué tiene que ver eso con Descartes? Claro, digo yo lo de Descartes es porque Descartes fue el primero, o bueno, no el primero, es alguien que de manera célebre cuestionó qué es saber algo, ¿no? Él comienza diciendo esto cuando él concluye de pienso, por lo tanto existo, él se está cuestionando de que cómo sabe él que las cosas que él tiene frente a él existen o simplemente son una ilusión creada por alguien más, por ejemplo, como una simulación, o simplemente, o sea, ¿cómo sabe uno que sabe algo? ¿Cómo sé yo que lo que tengo al frente está realmente ahí y no es una ilusión? Y bueno, y él concluye, entre otras cosas, que, bueno, lo único que sabe él es que él piensa, y por lo tanto él, por lo menos él, sí existe, ¿no? Entonces este cuestionamiento de saber que uno sabe algo. Ahora, el gran salto es cómo sé yo que las conclusiones científicas o qué sé yo, o lo que nos venden o lo que nos transmiten las personas o nos propagan o nos comunican como hechos o como conocimiento, ¿son conocimiento o son verdad? O sea, es una pregunta legítima. A mí me parece que la gente que cuestiona que si la Tierra es redonda, o sea, lo que pasa es que todos tenemos mucho tiempo y está intrínseco en nuestra cultura de que la Tierra sea redonda. Para mí es como un cambio de paradigma enorme. Yo me vuelvo loco siquiera considerando que la Tierra no sea redonda. Es demasiado el cambio de paradigma. Exacto, pero ¿por qué tenemos que confiar en los científicos? Exacto. No, porque en el documental en esta parte es súper cool porque ellos no confían en nadie, entonces pelean entre ellos. Uh-huh. Porque claro, confían entre ellos, no confían entre ellos, porque hay una que se llama Patricia, de hecho, dice, yo solo sé lo que yo veo. Exacto. Pero entonces, el problema de eso es que es muy limitante. Es como claro. Patricia, entonces, me explico, entonces usted tendría que ser una científica que vaya y pruebe cada una de todas las cosas. O sea, va a tener que hacer pruebas para saber si las células existen, entonces no sabe si el antibiótico, la televisión, el GPS, o sea, todo eso son cosas que ella se beneficia y utiliza. Pero y que ella no sabe cómo funcionan. No va a saber nunca, ninguno de nosotros. Va a saber todo. Sí, para vivir en sociedad es esta cosa, o sea, hay que partir de una... Vivir en sociedad necesariamente implica que uno tiene confianza en los demás, no claro, en nosotros. Es esta idea
quizás un poco fuera de tema, pero que plantea Yuval Noah Harari en el libro Sapiens. Digamos, cuando los cazadores y recolectores vivían en comunidades pequeñas, en realidad cada uno tenía casi que todo el conocimiento, o sea, se pasaban el conocimiento del uno al otro, pero todos se aprendían cuáles eran las plantas que se podían comer y cuáles que no, las maneras, los hombres aprendían cómo cazar y las mujeres qué tipo de cosas hacer y qué no, todos se sabían eso, porque era, o sea, cada quien tenía que ser casi que autosuficiente, pero justamente la cooperación, digamos, entre diferentes personas fue lo que nos permitió evolucionar al punto que llegamos ahora. O sea, si yo no coopero con los demás porque no les creo, es imposible tener una sociedad como la nuestra actual, ¿no? Claro, entonces lo que sucede ya, o sea, en la actualidad, o lo que ha venido sucediendo por lo menos, es como di mucha confianza en los expertos. O sea, yo no he medido la constante gravitacional, pero tengo completa fe de que la constante gravitacional es la que dicen. Sé que, o sea, tengo completa fe en, qué sé yo, en otros avances, el GPS, yo creo que el GPS existe. Por ejemplo, si uno no conoce Europa o no conoce Estados Unidos, uno simplemente le cree a los demás que existe. Uno cree en las fotos que hay en Internet. Bueno, ahora hay más evidencia, ¿verdad? Pero uno cree desde que uno es niño, uno cree en el conocimiento que se le ha transmitido a través de la educación y los medios, ¿no? Claro, el problema es cuando uno empieza a leer, por ejemplo, noticias que parecen de buena fuente, que dicen que Exacto. las vacunas son malas. Exacto, es un buen cuestionamiento, porque como uno mantiene este equilibrio entre confianza, o sea, hay que confiar en los expertos, pero entonces quiere decir que somos ovejas, que no somos críticas para nada y nunca uno va a cuestionar las cosas que le han transmitido. O sea, creemos todo, o sea, o todo es conspiración, no sé, me explico, hay un equilibrio delicado que mantiene la sociedad bien, que es esta cosa de, sí, cuestionar todo lo que nos dicen, pero también entender que uno no sabe todo y hay que delegar la experticia a quienes más saben, ¿no? Pero no quiere decir que nos vamos a creer todo, o sea, hay que cuestionarlos, hay que criticarlos, hay que criticar al presidente o a los presidentes de las más altas compañías, a los expertos en mercadeo y en publicidad, o hay que cuestionar lo que ellos hacen. Sí, es como una, digamos, no sé por qué cuestionarías a los de mercadeo. Bueno, porque ellos tienen objetivos que pueden ser claro, es que ¿no? eso es uno de los problemas, ¿no? Que obviamente vivimos en una sociedad capitalista que hay gente que les conviene, hay compañías que nos conviene hacer publicidad para que nosotros no, qué sé yo, Coca-Cola nos dice que si tomamos Coca-Cola nos hacemos felices, no nos dice que nos da diabetes y que engordamos, ¿no? Que es malo para la salud. Entonces, claro, pero, digamos, lo importante es cómo tratar de ver fuentes científicas de expertos reales, ¿no? No es tratar de diferenciar entre una persona que pareciera que habla con términos científicos, pero no es realmente un verdadero experto, de otros, de personas que sí son expertos y que además no solamente uno, eso es importante, o sea, que haya consenso científico sobre el tema, o sea, claro. Seguramente ahí habrá no sé qué porcentaje será, algún científico que dice que las vacunas sí son malas, pero el consenso científico de la gran mayoría es que no, sí, o sea. Es que no. De hecho fue un científico que dijo eso y esa creencia se propagó. ¿Qué dijo lo del autismo? Sí, que las vacunas tenían una correlación con el autismo y eso fue solamente un estudio que se propagó más de la cuenta y bueno, y resultó ahora es una tendencia y una teoría de conspiración, básicamente. Sí, es una teoría de conspiración. De hecho, yo escuché un podcast que se llama You're Not So Smart y él entrevista a las personas que hicieron este documental y entonces ellos cuentan que la gente le pregunta como, bueno, pero ahora hagan un documental sobre los antivacunas y entonces ellos le responden, es que ya lo hicimos. Porque es exactamente lo mismo, es exactamente la misma forma de entender el mundo. Que es solo confío en lo que yo puedo ver y claro, si yo puedo ver que te están inyectando una enfermedad, ¿cómo eso va a ser positivo? Claro. O sea, para la lógica común es ilógico. Sí. Bueno, y por el lado de intentar ser una persona más crítica y intentar simplemente no, o sea, absoluta confianza en los expertos, o sea, en caso de que uno quisiera ser más crítico, hay que asegurarse de que uno está usando... Oye, pero yo creo que en este momento actual que tenemos acceso a tanta información, es necesario que todos tratemos de ser más Por supuesto. Sí, claro. Sí.
Nada más asegurarse de que uno lo está haciendo con herramientas, con las correctas herramientas, ¿no? Ok, ¿y cuáles son? Me estoy refiriendo a esto, sí, me refiero como a, pues hay un sector una sección de la filosofía que le llaman la filosofía del conocimiento, la filosofía de la ciencia, ¿no? Que trata de definir qué es ciencia y qué no. Ahorita veníamos comentando eso de qué es una proposición científica, qué significa eso. Y bueno, ya hay muchas teorías de cómo hacer eso, ya ha habido muchos escritores y gente universitaria que ha tratado de definir cómo definir el conocimiento, cómo definir qué es una proposición para que se pueda considerar científica. Y una de las primeras personas que hizo eso, o que lo hizo de una manera más formal, o al menos de una manera más contemporánea, fue a principios del siglo pasado, en 1910 por ahí. Es un tipo que se llama Rudolf Carnap, y él era parte de una. ¿Cómo se llama, perdón? Rudolf Carnap. Ok, Carnap. Ajá, Okay. alemán, creo. Él estaba interesado como en una cosa que se llamaba positivismo experimental, que era y la tendencia de ellos era la proposición principal era una proposición es científica si es verificable, ¿no? Entonces el ejemplo común, bueno, que después otro filósofo utilizó como para refutar esta teoría, otro filósofo que se llamaba Karl Popper. Popper utilizó... No, pero Carnap primero. Sí, para ejemplificar el positivismo, fue como un ejemplo con los cisnes. Decía, ¿cómo sé yo si un cisne es blanco, no? No es un statement, no es una proposición completamente científica, pero digamos, como a manera de ejemplo. Entonces, si yo digo que un cisne es blanco, ¿cómo sé yo si es algo que puedo verificar? Entonces, sí, claro, yo digo es blanco, porque también hay proposiciones que son necesariamente no científicas, como por ejemplo lo que hablamos la vez pasada de si vivimos en una simulación. Eso no es científico porque no es verificable, no podemos hacer ningún experimento, no podemos observar la cosa, por eso es algo esencialmente, es una hipótesis completamente filosófica. Pero no hay depende o sea, si estuviéramos en una simulación como la de Truman Show, si pudiéramos verificar, ¿no? Claro, no, en ese caso no sería una simulación por computadora, sino una simulación cinematográfica, digamos, solo sería, un teatro. Estás hablando de una simulación perfecta. Sí, exacto. Por computadora. Exacto, esa hipótesis de que vivimos en una simulación perfecta hecha por computadora, que se asemeja a la completa realidad, eso no es para nada, es una proposición científica, porque no es verificable, ni siquiera desde el punto de vista de Carnap, ¿no? Carnap diría, no, eso no es científico porque no es verificable. En cambio, usted le dice Carnap y un cisne es blanco, entonces Carnap diría, sí, porque yo puedo ver que el cisne es blanco, y estamos en el problema de Descartes, ¿no? Como Descartes dice, vivimos en una simulación, y entonces dicen, no sé, lo único que sé es que yo pienso, por lo tanto yo existo, y ahí se queda Descartes. En cambio le digo a Descartes, pero yo veo que este cisne es blanco, ¿usted ve que eso sí es blanco? Y Descartes me diría, sí, preguntémosle a alguien más, o publiquemos una foto, o vayamos a la plaza y les preguntamos a todos, hey, ven. Porque Descartes no confía en lo que él ve. Correcto, exacto, pero si empezamos a verificar, por el demonio maligno. Sí, o sea, porque si pudiera existir un demonio maligno que lo está engañando y lo está haciendo a él ver el cisne blanco, pero pudiera ser rojo. Un demonio maligno o cualquier mecanismo. O cualquier mecanismo. Sí, o pudiera ser Descartes daltónico, digamos. Correcto, cualquier cosa que nos esté engañando y nos está haciendo una ilusión sobre lo que estamos preguntando, o la hipótesis que tengamos, por ejemplo, el cisne blanco, ¿no? Entonces, podemos verificar, le preguntamos a varias personas y bueno, ok, superando ese problema cognitivo que tenemos de no saber si la realidad es realidad, pero digamos que ya, ok, vamos a asumir que por lo menos, o sea, vamos a dejar eso de lado por el momento y voy a preguntarle a los demás si el cisne también es blanco y la gente va a empezar Entonces, Carnap lo que dice es que uno le tiene que preguntar a varias personas. Sí, verificar, empezar a decir una hipótesis y empezar a verificarla hasta que se confirme, ¿no? Y con eso puedo verificar el cisne blanco. El problema es si se hace una proposición más general. Por ejemplo, todos los cisnes son blancos. Uh-huh. Ahí Carnap entra en problemas porque que yo puedo verificar que los cisnes que yo veo son blancos, o unos cuantos cisnes son blancos, o los cisnes que están en mi país son blancos, o los cisnes que he visto hasta ahora son blancos, pero no puedo verificar si todos los cisnes son blancos, y ahí es donde entra
el otro filósofo que ya mencionamos, Popper. Popper, y Popper lo que Sí. dice es como... Lo que plantea Popper es cambiar la forma de verlo. Que no es que yo voy a verificar que todos los signos son blancos, sino que yo voy a tratar, más o menos esto, como que tengo que tratar de demostrar de que no lo son. Es decir, él lo que plantea es que para que algo sea una propuesta, o no sé cuál sería la palabra, pero científica, una proposición científica, tengo que yo ser capaz de demostrar de que no es así. Porque es imposible probar que sí es así. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo nunca pudiera demostrar que no existe, si estoy en una simulación perfecta, yo nunca pudiera demostrar que no estamos en una simulación. Exacto. Ajá. Eso es un buen... sí, porque la proposición no se trata de saber si la proposición es cierta o no. Nada más se trata de saber si es una hipótesis, si puede funcionar como hipótesis científica o no. Exacto, que sea falsificable es la palabra que se utiliza, ¿no? Que yo pueda demostrar que no. Sí, que haya algún mecanismo de experimento o test o lo que sea, o prueba o pregunta que yo pueda hacer para tratar de demostrar que no sea cierta. En el caso de Popper, también pasa, o sea, por ejemplo, lo de la simulación, si lo pasamos por Carnap, no es una proposición, ¿cómo se dice? Científica, sí, verificable. No es de acuerdo, pero por Popper tampoco, ¿verdad? No podemos falsear que no sea cierto. Claro, pero entonces, ¿qué corrige Popper? ¿Cuál sería el ejemplo de lo que corrige Popper en relación con lo que decía Carnap? Bueno, con el ejemplo de los cisnes, es que simplemente si uno dice, o sea, acepta, a mí me gusta porque como que acepta esta ignorancia que debería aceptar la ciencia, ¿no? Que es, tengo este conocimiento y este es el consenso hasta ahora, hasta Exacto. que encontremos que hay algo que lo contradiga, ¿no? Sí, que siempre buscar, digamos, es asumir eso es lo que yo sé, pero pudiera ser rebatido en cualquier momento, que esa es la... Exacto. Esa es bueno, eso es lo que no les pasa a los eso es lo que no les pasa a los que piensan, no sé cómo se llamaría en español, los tierraplanistas. Los terraplanistas, sí. Terraplanistas, sí, porque ellos no ven su hipótesis como algo que puede ser rebatido. Para ellos su hipótesis ya es un dogma, o sea, eso es un hecho. Ajá, y cualquier cosa que hagan, cualquier razonamiento o cualquier gimnasia mental que hagan, es para intentar conformar su creencia previa. Entonces, ese es precisamente el problema y así no es como funciona la ciencia. Exacto, en cambio la ciencia, en base a esto que dijo más o menos, bueno, no es que Popper lo que hizo fue plantear una filosofía detrás, ¿no? Sí, exacto. Pero entonces, entendiéndolo así, lo que trata de hacer la ciencia es prácticamente lo contrario, es demostrar que no es así. Exacto. Si uno plantea... Todos los cisnes son blancos hasta que encontremos un cisne que no es blanco. Una vez que encontremos un cisne que no es blanco, entonces nuestra hipótesis se cayó y tengo que plantear una nueva hipótesis. Entonces eso es un pensamiento completamente diferente al que tienen estas personas de esta teoría de conspiración, porque yo voy a constantemente buscar si mi teoría es incorrecta. No tratar de ver si tu teoría es correcta. Claro, y en el documental se ve... en dos ocasiones ellos hacen experimentos y uno con un giroscopio y... ¿Qué es un giroscopio? Un giroscopio, bueno, yo tampoco sé, eso es un aparato mecánico ahí que utilizan ellos compran uno, sí, que cuesta $20,000, eso sí me acuerdo. Sí, es carísimo y lo compran ellos y o sea, y lo que sé es que durante el experimento que ellos hacen descubren que hay una deriva de 15 grados, dicen ellos, por hora, creo, y eso demostraría que la Tierra no es plana. Pero ellos dicen, hay algún problema que generó esto. Y lo mismo les pasa con otro experimento que hacen con un láser, que tratan de mostrar que no hay curvatura en el... Ponen unos postes, y entonces la idea es tratar de medir por dónde pasa el rayo láser en los diferentes pósters, ¿no? Que están que están a la distancia. Exacto, con láser tratan de mostrar con un rayo láser que en teoría son completamente y en práctica también son completamente rectos, y con eso tratan de mostrar que no existe la curvatura, sino que es completamente plano. Y bueno, y ellos tienen, bueno, una cosa interesante que pasa durante el documental es que ellos dicen, wow, qué difícil es hacer experimentos y así. Ellos topan con un problema que es que el rayo láser no es completamente en línea recta porque las diferencias entre densidad en la atmósfera o algo así genera una curvatura en el mismo rayo láser, que es la refracción de la luz que sucede, por ejemplo. Que hace que se mueva
Sí, que uno observa, por ejemplo, cuando mete un lápiz en un vaso de agua y ve que el lápiz se cambia como de tamaño, se tuerce. Eso genera también que el rayo láser en la atmósfera tenga una curvatura y entonces el experimento les falla. Luego Bueno, entonces ahí estaba, era como una aplicación más o menos del Dunning-Kruger, efecto Dunning-Kruger, ¿no? Que ellos asumieron que podían hacer ese experimento porque no estaban ni siquiera pensando en la posibilidad de la refracción de la luz. Claro. Pero ahora regresando a Popper. Pero entonces Popper, esa es la teoría actual. No es, o sea, hay muchos filósofos que han trabajado en esto de qué significa saber algo y qué significa no saber algo. Hay otro un poco que fue más o menos un crítico de Popper y que simplemente planteó otra teoría que también es válida de observar un poquito. Se llama Thomas Kuhn, ese era de Estados Unidos. El ejemplo que da, él habla como de paradigmas científicos y el ejemplo que da es sobre Newton y Einstein. Y bueno, Newton tiene como, lo que hizo Newton durante su trabajo productivo fue un montón de, como un marco teórico sobre física y matemática, ¿no? Y este marco teórico o paradigma es valioso y ha sido muy valioso para la humanidad precisamente porque es consistente entre sí y ayuda a predecir, tiene modelos matemáticos y que predicen muchos fenómenos de la vida real, ¿no? Como la caída libre o el movimiento de los planetas o cosas así, ¿no? Sin embargo, hay fenómenos que se observan en la vida real que no cae, o sea, que el paradigma de Newton no lograba predecir. Creo que el ejemplo que da Thomas Kuhn es el de la órbita de Mercurio. El paradigma de Newton era muy bueno para predecir otras cosas, el movimiento de cuerpos o el movimiento de otros planetas, pero el de Mercurio no. Pues claro, entonces la cosa es... Entonces Popper diría, sí. Sí, Popper probablemente diría que como se demostró, o sea, si uno aplica la manera como piensa Popper así absolutistamente, es si como se demostró que no aplica para la órbita de Mercurio, está malo todo. Pero eso no puede ser. Sí, sobre todo viendo lo que pasa con Newton es que no es solo una hipótesis, sino es todo un marco teórico, un montón de diferentes modelos y cosas que son consistentes entre sí y ayudan a predecir diferentes cosas de la vida real. Entonces, no es como que no tenga nada de valor, es simplemente que hay una de las cosas que se sale del paradigma, por ejemplo, esta cosa de Mercurio, ¿no? Pero entonces... Lo que dijo el científico, ¿cómo se llama? Kuhn. Sí, entonces Thomas Kuhn era también como un historiador, ¿no? Era como que observaba como el progreso de la ciencia un poco, ¿no? Entonces él observa como Albert Einstein, a principios del siglo también generó esta otra teoría de física que cambió el paradigma, cambió el marco teórico. O sea, no solo cambió, sino como que planteó uno nuevo por completo. Y entonces él comenta cómo este nuevo paradigma, que es otro montón de teoría matemática y física y otras cosas, incluida las cosas de la relatividad y qué sé yo, que no solo logran predecir las cosas que las teorías de Newton predecían, sino que también predice otras adicionales que las de Newton no podían predecir o modelar matemáticamente, ¿no? Y incluida la órbita de Mercurio. La órbita de Mercurio, sí, eso es lo que dice Thomas Kuhn al menos, como además la de Mercurio, entonces, o sea, es simplemente un paradigma, un marco teórico más grande, que hace lo mismo que el anterior y que ahora permite predecir más cosas. Digamos, pero entonces lo importante aquí es que pudiera ser que una teoría no es que es falsa, es que simplemente está incompleta. Por ejemplo, sí. Lo que pasa es que es como, también otro punto es como que la ciencia no trabaja de manera aislada, no es como hipótesis por hipótesis por hipótesis, sino que es un conjunto de cosas que se amarran entre sí y no están en el vacío. Claro. Como toda una cosa cultural y de progreso histórico, ¿no? Sí, de cooperación entre científicos y que probablemente, y que es imposible para nosotros, sobre todo si no estudiamos nada de ciencia, entender un pedazo o todo, de dónde vienen. Entonces, claro, eso por eso es que es tan fácil que caigamos en este tipo de teorías, ¿no? Porque no en el colegio nos explicarán, nada, eso no nos dicen, la Tierra es redonda. Exacto. Y Cristóbal Colón fue un aventurero, porque en esa época la gente creía que la Tierra era plana. Lo cual, además en otro video que vi,
no es cierto, pero... Sí, ya sabían que la Tierra era redonda, bueno, había gente que sabía. Exacto. Sí, bueno, pero sí, es como simplemente, o sea, algo de valor de mencionar, Tomás, como simplemente que simplemente hay muchas teorías o muchas maneras de ver esto del conocimiento, o tratar de entender qué significa saber algo, o cómo puede la sociedad o la humanidad entender esto de la ciencia y el conocimiento en general. Y, y a mí me parece que el documental de ahí a mí me invitó como a pensar en esto de qué significa saber o sea, es que el documental hace un muy buen trabajo de dar empatía sobre quienes están en esta creencia. sí, y bueno, y además de que son una comunidad, de quienes están en esta comunidad, ¿no? De los terraplanistas, porque, o sea, a mí me parece que son cuestionamientos varios. Como decía Pacho ahorita, ya, a uno le dijeron que la Tierra es redonda, no es como que parezca redonda, simplemente parece como un montón, bueno, aquí en Costa Rica parece un montón de relieve y ya, parece montañas y cosas, sí. Playas, lo que sea. No es como que uno... Bueno, y en la playa justo se acaba plano, eso se acaba plano. Usted un plano allá, bueno, sí. Al menos que, sí, exacto, sería una tienda muy pequeña. Se acaba ahí en Dominical, se acaba en Punta Arenas. Sí, exacto. Pero bueno, digamos, o sea, es simplemente como que la experiencia que uno tiene como persona no tiene nada que ver con las cosas realmente son. Es algo similar a lo que comentábamos la vez pasada. No, o sea, estar vivo, ir de aquí para allá, coger el bus, coger el tren, no se parece para nada a un planeta redondo, por ejemplo. Bueno, pero es que no es como realmente son. Nuestra realidad también es una realidad. Es simplemente de que, claro, no sentimos cómo se mueve el planeta y así. No sentimos, Nosotros exacto. vivimos en una micro realidad. Ajá. ¿No? Micro. Sí. Impresionantemente micro. Pues sí, y sí. A mí me parece que el documental ese es uno de los valores que tiene. O sea, es muy fácil decir estos más son unos idiotas y bueno, y probablemente no son brillantes, pero como simplemente despreciarlos como gente tonta y yo siento que uno es víctima de todos esos, constantemente uno es víctima de todos esos sesgos y problemas cognitivos que tenemos las personas. Sí, y otra cosa que decían en este podcast que escuché donde entrevistan a los realizadores es que uno de los científicos que sale al final, cuando hicieron la proyección del documental por primera vez, vinieron muchos terraplanistas y él hizo en 2 oportunidades 2 charlas de 2 horas debatiendo con ellos y lo hizo desde la empatía, porque él es uno de los que sale, que no me acuerdo cómo se llama, pero que se nota que tiene mucha empatía y entonces les explicaban como, él como que sea, o sea, les prestaba atención a lo que ellos estaban planteando y le decía, ok, o sea, entiendo, y le decía qué interesante ese punto de vista y les explicaba por qué no, de alguna manera que quizás ellos entendieran. La cosa es que estas teorías de conspiración son tan complejas que ellos tienen que irse las desmontando una a una, ¿no? O sea, no es que uno... Como discutir punto por punto, sí. Por punto, exacto. O sea, no es que un día uno ya va a dejar de creer que la Tierra es plana, es que, qué sé yo, por ejemplo, que como otro ejemplo, la gente que cree que Estados Unidos no fue realmente a la Luna. Entonces, quizás lo primero es, porque hay gente que cree no solamente que no fue a la Luna, sino que, bueno, los mismos terraplanistas, perdón que me estoy enredando, ellos plantean que una gente plantea que ni siquiera nunca hemos viajado al espacio. Entonces, claro, entonces a lo mejor lo primero es decir, bueno, sí hemos viajado al espacio, pero no hemos ido a la Luna, ¿no? O sí o sea, ese tipo, como que irse desmontando uno a uno, y de hecho ellos mencionan que una de las personas que entrevistaron en alguno de los videos, que creo que no quedan en el documental, parecía que ya estaba siendo parte de ese proceso, ¿no? De poquito a poco irse desmontando todas estas creencias y quizás en algún punto deje de creer que la Tierra es... O sea, y con lo difícil que es reconocer un error, o sea, con lo difícil es cambiar de opinión en general y o sea, es algo que a uno le pasa a diario, que tal vez alguien le lleva a lo contrario a uno y tal vez uno se da cuenta, pero uno no quiere reconocerlo en el momento para que no se vea. Sí, exacto, no le duele. Claro, o sea, imagínense ellos, o sea, en el documental queda muy claro, por ejemplo, los líderes de ellos, o sea, si se dan cuenta, el cerebro no va a poder reconciliar, el cerebro de ellos no va a poder reconciliar el hecho de que hayan construido su identidad, al menos su identidad en los últimos años, o quién sabe cuánto tiempo llevan en la comunidad, o sea, de reconciliar la identidad, o sea, porque ya convirtieron su identidad
en un terraplanista. O sea, Todos sus amigos, toda su comunidad. Sí, exacto, y además es Tienen una hasta, creencia. tienen hasta sistemas de buscar citas entre terraplanistas. Imagínate, o sea, lo que pasa es que es una creencia que los aísla, porque en nuestra sociedad, por dicha, es una creencia que es ridícula, ¿no? Y entonces pierden amigos, los consideran locos, los consideran tontos y qué sé yo. Y, o sea, se aíslan, entonces solo se relacionan entre ellos y viven y crean una identidad alrededor de esa creencia. Y, o sea, eso me genera un montón de compasión, porque imagínense por esta gente. Y bueno, y el valor de esto, a mí me parece uno de los principales valores, es, o sea, y más ahora que hay tanto enfrentamiento y tanta discusión sobre todos los temas, lo cual probablemente es bueno al fin, pero tratar de ver de que las cosas no es nosotros contra ellos, o sea, el conocimiento y entender cosas es algo que nos beneficia a todos y el progreso es común, no es las discusiones no deberían ser yo contra usted o yo contra Apache o yo contra todos los que no opinan igual que yo. La idea de las discusiones es muy difícil y estoy seguro que hay hay un montón de cosas que nos condicionan de esa manera, pero hay que intentar recordar de que la idea es común y no es una cosa de... O sea, ¿para qué quiero yo derrotar a un terraplanista? ¿Cuál es el beneficio de demostrar que son unos idiotas? La idea sería simplemente propiciar la discusión y que todos aprendamos juntos, o algo así, ¿no? Sí, porque es que el problema de esto de las discusiones, o lo que me hiciste pensar, es que muchas veces cada quien defiende su posición sin siquiera escuchar a la otra persona. Y la idea es entre todos tratar de llegar a cuál es la mejor solución o cuál es la verdad en el aspecto científico. Claro, porque debería ser un proyecto común, no una competencia, no es... Exacto. Lo que pasa es que todos tenemos instintos competitivos y cosas así, Sí. pero está bueno recordar de vez en cuando que no hay nada que ganar ni nada que perder cuando uno tiene razón o no, entonces Sí. por ahí va. Sí. Yo lo que más me gustó es el final del documental. Bueno, hay varias cosas que pasan al final, pero solo voy a mencionar una, que es que ellos en el momento dicen: ¿y cuál es tu tierra plana? Uh-huh. O sea, ¿qué es eso que tú crees que probablemente está absolutamente mal, no está basado en la ciencia, ¿no? O en nada. esa creencia con la que usted justifica su identidad, o eso que esa creencia irracional. Sí, exacto, que en realidad probablemente no es falseable científicamente o lo que sea, ¿verdad? Pero es simplemente, queríamos hablar con esa pregunta, igual como si era el documental, ¿verdad? Pero igual, es valioso como irse pensando como, ¿en qué baso yo mi identidad? ¿En qué creencia? Y que no estoy dispuesto a demostrar de que sea falsa. O simplemente cuestionarla y... Uh-huh. Entonces, ese es el premio de hoy. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Ya estamos en iTunes, en Google Play, ¿cómo se llama? Google Podcast. Google Podcast. Seguimos en Spotify, YouTube, también tenemos Twitter, La Membrana Podcast, y está la página web, lamembrana.com. En todas estas iTunes, Google, nos pueden encontrar como La Membrana. Entonces, sí, si les gusta, no se olviden de seguirnos para que no se pierdan programas. Y por favor en iTunes dennos un review. Ajá, y si creen que algún amigo de ustedes les puede gustar este tipo de conversaciones, no duden compartirlo y pasar el boca en boca ahí, que ayuda un montón. Muchas gracias. Otra cosa, si ustedes nos quieren compartir sus impresiones del podcast, también nos encantaría leerlas o escucharlas a través de cualquiera de estos métodos. Claro, por favor, y gracias. Gracias. Chao. Chao.